Daphne Greengrass y la importancia de la intención. Capítulo 5. La noche de un día duro. Ya habían pasado varias horas del toque de queda, pero Daphne no había considerado irse. Tenía la clara impresión de que Harry había revelado muy poco de lo que habían estado hablando esa noche a los demás, probablemente había sido alentado a no hacerlo. Podía notar que se había saltado algunas cosas o que había sido deliberadamente vago en algunas, probablemente demasiado importante para revelarlas antes de que ella hubiera hecho su juramento, pero lo que había compartido era revelador. Estaban a punto de terminar su cuarto año y las historias parecían haber perdido el encanto de sus primeros años. Las historias divertidas sobre perros de tres cabezas llamados Fluffy y autos voladores habían desaparecido, reemplazadas por dementores, hombres lobo, maldiciones imperdonables y ahora, un cementerio. Tenía que traer su cuerpo de vuelta. No podía dejarlo allí, con ellos. Harry hizo una pausa e inclinó la cabeza, mirando al suelo de nuevo. Debería haber sabido que la copa era una trampa. «Cállate, Potter», interrumpió Daphne sin pretensiones, impidiéndole seguir por el camino que estaba siguiendo. Una rápida mirada a su reloj le dijo que eran las 2:30 de la mañana. Había oído una historia ridícula tras otra y en cada ocasión Harry se había esforzado mucho en señalar que tenía suerte, que debería haber descubierto las cosas antes, que podría haberlo hecho mejor o que había fracasado de alguna manera a pesar de enfrentarse a ya saben quién. Daphne tuvo que detenerse y contar para asegurarse de que había acertado el número 3 veces y no solo vivió para contarlo, sino que lo superó todas las veces. Lo que has hecho, lo que has tenido que pasar, es increíble. Literalmente no lo creería si no hubiera un basilisco de 15 metros allí diciéndome lo contrario. Respiró profundamente y se recompuso antes de continuar. ¿Cómo habían podido los adultos de su vida dejarlo con tan baja autoestima? Nunca habría durado en Slytherin. De repente se sintió avergonzada por la casa de Slytherin. Al principio, le había parecido increíble que él le pidiera ayuda a ella o a cualquier alumno de sexto año con tantos expertos adultos literalmente al final del pasillo. Ahora lo entendía. No se molestaban en tomarlo en serio o simplemente tenían demasiado miedo. Antes de esta noche, nunca había tenido opiniones firmes sobre el director. Ahora lo despreciaba. Deja de insultarte o el trato se cancela. Sí, a veces tuviste suerte. Sí, por mucho que odie admitirlo, Granger y Weasley también fueron valientes y brillantes. Eso no quita el hecho de que lo que has hecho es, ni siquiera conozco la palabra. Ella lo había estado mirando fijamente durante todo su monólogo, desafiándolo a que la contradijera, pero él había permanecido en silencio, con la cabeza tercamente mirando al suelo, todavía un poco avergonzado y reacio a escuchar los hechos. Hizo una pausa a propósito, dejando que el silencio se prolongara hasta que él levantó la cabeza para mirarla. Solo entonces continuó. Tengo 16 años y solo creo, realmente creo, en dos cosas, mi familia y Tracey. Todo lo demás, todos los demás, me han decepcionado. Solo te tomó 3 días hacerme creer en ti, Harry. Así que cállate. Harry la miró fijamente durante un largo rato, y finalmente dejó que una pequeña sonrisa se dibujara en su rostro. ¿Está bien si digo algo? Prometo que intentaré no insultarme. Idiota, respondió ella con una sonrisa burlona y un gesto de asentimiento. De repente se puso serio antes de mirar fijamente el maldito suelo de nuevo. El quinto año fue muy duro. Fui al ministerio porque pensé que alguien cercano a mí, mi padrino, estaba en peligro. Resultó ser un truco de Voldemort, para poder obtener la profecía que mencionaban en el profeta. No estaba en peligro, ni siquiera estaba allí originalmente, pero como fui estúpido y caí en la trampa, vino al ministerio para ayudar y murió. No es justo. Es duro. Cuando la gente muere, está muriendo, es difícil estar orgulloso. O feliz. No merecen, mi hermana se está muriendo, interrumpió sin pensar. No podía creer que le estuviera contando eso. Tracey ni siquiera sabía lo que estaba a punto de compartir. Si Astoria alguna vez se enterara, se pondría furiosa. De repente sintió la necesidad de mirar al techo mientras sus ojos se humedecían y parpadeó furiosamente para contener las lágrimas. No había llorado por esto desde que tenía 7 años y no volvería a hacerlo. Mi familia fue maldecida hace cientos de años. Se había saltado varias generaciones, pensamos que ya había pasado su curso hasta que apareció en Astoria.
Si ella es realmente cuidadosa, evita esforzarse demasiado, no tiene hijos y no se esfuerza innecesariamente, con suerte podrá, en el mejor de los casos, vivir hasta los 50 años. Desafortunadamente, ella es como tú. Lo intenta y tendrá suerte si llega a los 35, se rió entre dientes y miró a Harry, que ahora la estaba mirando, esperando que continuara. Ella es mucho mejor que yo, incluso mejor que mis padres. Creo que es la única en Hogwarts que de alguna manera cree en ti y en Draco. De hecho, usé una insignia de Potter apesta, ¿sabes? Solo porque Draco y Pansy no se callaron hasta que me la puse. Creo que la tuve puesta durante 30 segundos antes de que Astoria saliera furiosa de la mesa de Hufflepuff, llamándome cobarde y diciéndome que sabía que no era lo suficientemente estúpida como para creer que te lo merecías, fulminando con la mirada a Draco todo el tiempo. Luego se acercó y le dijo a Cedric que dejara que sus amigos y los otros Puffs las usaran. Estaba divagando, pero no podía parar. Solo había hablado con Harry unos días, pero se parecía mucho a su hermana. Merecía saber cuánto admiraba a la gente así, gente que siempre lo intentaba. En público era difícil reconocerlo. Pero en la cámara, a una milla de distancia de todos los demás, después de todo lo que había compartido, necesitaba decírselo. Fue tan ridículo, ella estaba en segundo año en ese momento y me hizo sentir a mí, a Draco y a Cedric, el campeón de Hogwarts. Muy avergonzados. Y lo peor es que tenía razón. Supongo que el 90% de los Puffs la odiaban ese año y eso solo la hizo más firme al respecto. Ella sabía que tenía razón y estaba tan decepcionada con todos y era tan terca, estoy convencida de que si Draco pudiera pasar la mitad del tiempo con mi hermana que con su padre, dejaría de ser un idiota, bueno, dejaría de ser un idiota, en su mayoría. Buena suerte con eso, respondió Harry riéndose. Draco tiene problemas. No solía ser tan malo, ¿sabes? Cuando era más joven era agradable, un poco arrogante, ¿quién no lo sería con un padre como él? Alzó la vista y vio que Harry la miraba fijamente. La reacción de todos hacia ti cuando llegamos a Hogwarts pareció sofocar todo lo bueno que tenía. Astoria dijo que quería toda la atención que tú recibías, pero pensó que, gracias a su arrogante padre, no necesitaba ganársela. En su mente, tú realmente no hiciste nada para llamar la atención, así que ¿por qué él debería hacerlo? Sí, nada, murmuró. Solo crecer con dos padres asesinados y todo el mundo celebrando el día de su muerte. Eso es exactamente lo que dijo Astoria. Respondió Daphne riéndose. Merlín, ustedes dos son tan parecidos. Realmente necesito revisarla para ver si tiene cicatrices extrañas. Harry se rió. Pero ella es mucho más alegre que tú, demasiado alegre. Un poco molesta, en realidad, dijo, sin querer decir ni una palabra. La única vez que está triste es cuando nos sorprende a mí o a mis padres pensando en su estado. Nos llama idiotas y normalmente se va furiosa. Parece brillante, dijo con otra sonrisa sincera. No puedo creer que haya elegido a la hermana equivocada. Como dije, ella es como tú. No quería saber nada de arimancia y runas. Fácilmente podría estar entre las 5 mejores de su clase, pero se queda en algún lugar en el medio. Si quieres estar alegre y leer revistas todo el día, puedes elegirla. Si quieres, ya sabes, tener éxito, entonces tomaste la decisión correcta. Harry levantó los brazos en señal de rendición. Bien, supongo que me quedaré con el exitoso y serio. Pero esa revista es tentadora. Daphne asintió con la cabeza. Te ayudaré a hacer cosas importantes, como deshacerte de ya sabes quién, y cuando se haya ido, podrás pasar el rato con Astoria y ser frívola. Será un buen descanso para mí, en realidad. La expresión de Harry se ensombreció brevemente mientras sus pensamientos parecían ir a otro lado. Daphne decidió no preguntar qué le pasaba. Ya habían compartido suficiente por una noche. De repente, la hora avanzada la alcanzó y dejó escapar un gran bostezo. Creo que es hora de dar por terminada la noche, dijo Harry mientras se levantaba y se dirigía a su escoba. Lo que necesito contarte sobre el año pasado probablemente debería hacerse bajo juramento de todos modos. Daphne asintió con la cabeza, pero tenía un tema más que discutir antes de abandonar la cámara. Ahora que había superado el shock del basilisco, su formación empresarial entró en acción. Sabes que podrías ganar mucho dinero recolectando ese basilisco. Especialmente el veneno, pero también la piel, son extremadamente raros y extremadamente valiosos. ¿Mi padre podría organizar la recolección? Absolutamente no, intervino Harry. Necesito mantener un perfil bajo.
Escoltar a un grupo de personas a la cámara para diseccionar esa cosa solo haría que me prestaran más atención. Si pudieras transportar mágicamente al basilisco fuera de aquí sin que nadie lo descubriera, no me importaría. Daphne ya se esperaba esa respuesta y asintió con resignación. Eras sensata e inteligente. Tal vez después de que todo esto termine. Es una pena que los elfos domésticos sean leales a Hogwarts. 2 o 3 de ellos podrían aparecerse enseguida. Ella acababa de desterrar las sillas y estaba echando una última mirada a la bestia cuando escuchó a Harry murmurar desde atrás. ¿En serio? ¿En serio qué? Se dio cuenta de que Harry estaba pensando. ¿Los elfos domésticos realmente podrían hacer eso? Sí, pero no quieres que nadie lo sepa. Estoy segura de que Dumbledore se enteraría. Los elfos domésticos siempre son leales a sus amos. ¿Qué pasaría si conociera a un elfo en Hogwarts que fuera leal, realmente leal a mí? ¿Podría convencer a 1 o 2 más para que lo ayudaran y guardaran el secreto? ¿Estás hablando de ese elfo loco que mencionaste del segundo año? ¿El que intentó salvarte intentando matarte? No estaba tratando de matarme. Solo, lastimarme, respondió Harry obstinadamente. Solo, no pensó bien las cosas. Se ha calmado desde entonces. Después de todo, me dio las branquialgas para el lago, hizo una pausa cuando se le ocurrió una idea. Le robó esas branquialgas a Snape, un profesor de Hogwarts. Lo que significaría que es más leal a mí que a Hogwarts, ¿verdad? Daphne no había conectado los puntos antes, pero Harry tenía razón. No tenía sentido basándose en lo que ella sabía sobre los elfos domésticos. Eso no debería ser posible, Harry. Si su amo ahora está en Hogwarts, entonces no debería haber podido robar en la escuela. Estaba claro que el cerebro de Harry había entrado en acción y se estaba formando una idea. Hogwarts no es su amo. Es un elfo libre que trabaja para Hogwarts, pero es leal a mí. Daphne se estaba entusiasmando. Ayudar a Harry por el bien común era genial y todo eso, pero esto era algo que podría generar muchos galeones y darle a su padre un punto de apoyo en un nuevo mercado. Su padre le había enseñado durante tantos años que ya sabía lo que haría con esta oportunidad. Aprovechar la extrema rareza de los suministros de basilisco, obligando a los compradores potenciales a cambiar la compra de sus tiendas principales a Greengrass Potion Supplies también. El negocio de la magia era muy parecido a la cultura mágica en general, reacio al cambio. Era lo que había sostenido a la familia Greengrass cuando vendían artículos suministrados por muggles, pero hacía que fuera tan difícil entrar en los mercados tradicionales de la magia que siempre habían seguido siendo un jugador pequeño. El veneno de basilisco finalmente, persuadiera a algunos grandes pocionistas para que cambiaran su proveedor principal. Si Harry Potter era bueno para los negocios, entonces su padre tendría más probabilidades de estar de acuerdo con sus planes de ya saben quién. Harry, esto es genial. ¿Puedes intentar invocarlo? Harry parecía confundido. ¿No es un poco tarde para eso? Odiaría despertarlo. Con todo lo que había hecho, había sido fácil olvidar lo poco que Harry sabía sobre la cultura y el comportamiento de los magos. Esto va a sonar muy mal, Harry, pero escucha antes de enojarte y piensa en cómo se comporta el elfo cuando te explico esto. Esperó a que Harry asintiera antes de continuar. Si aparece cuando lo llamas tan tarde, en realidad estará más feliz que si lo hubieras llamado al mediodía. Se dio cuenta de que Harry estaba a punto de intervenir y rápidamente continuó. Déjame terminar. Los elfos son más felices cuando ayudan a sus amos. Nos parece estúpido, pero en realidad están más contentos cuando se les causa algún inconveniente si es para ayudar a su amo. Ese elfo se arriesgó mucho al robar esa branquialga, supongo que eso aumentó aún más su felicidad cuando te ayudó a ti. Ella podía notar que Harry estaba repasando los hechos y que el mensaje estaba calando. Ella no intentó interrumpirlo cuando él habló esta vez. Siempre quiere castigarse a sí mismo cuando cree que ha fallado en una tarea o me ha hecho enojar. Eso significa que también es cierto lo contrario. Cuando me ayuda o me hace feliz, especialmente cuando es difícil o desafiante, se siente mejor. ¿Sí? Exclamó Daphne, sintiéndose menos cansada de repente. El hecho de que ahora le pidas ayuda debería ponerle muy contento. Harry asintió mientras consideraba lo que ella le había explicado. Supongo que llevarle este basilisco a tu padre y ganar algo de dinero también haría que fuera más fácil contarle a tus padres sobre mi ayuda con mi proyecto, ¿verdad? Exactamente, Harry. Prácticamente gritó. Era emocionante poder hablar de este tipo de cosas con alguien que no fuera su padre. Supongo que no haría daño intentarlo.
Dobby. En un instante apareció un elfo doméstico aturdido pero emocionado. ¿Harry Potter ha llamado a Dobby para pedirle ayuda? Se dio cuenta de que el elfo estaba pidiendo que fuera verdad. El elfo le parecía familiar, pero no podía recordar exactamente por qué. Tal vez lo había visto por el castillo. Ahora estaba dando saltos sobre las puntas de los pies, retorciéndose nerviosamente las manos, esperando que Harry hablara. A Daphne le pareció que el elfo estaba necesitando toda su fuerza de voluntad para no abrazar a Harry. Hola Dobby. Mi amigo y yo nos preguntábamos si había alguna manera de poder sacar basilisco, del castillo sin que el personal lo supiera. El elfo apartó la mirada de Harry y miró al basilisco, con los ojos muy abiertos. Para su sorpresa, el elfo la miró y sus ojos se abrieron aún más, ya que de repente se puso nervioso. Dobby cree que puede ayudar a Harry Potter con la serpiente pero, dejó de hablar y comenzó a golpearse la frente con el puño. Daphne se dio cuenta de que Harry estaba anticipando esto y habló de inmediato. Dobby, detente. No te castigues, ¿de acuerdo? Por favor, cálmate y, lentamente, en voz baja, dime cuál es el problema. El elfo se detuvo y se obligó a calmarse. Parecía una tarea muy difícil. Volvió a mirar a Daphne con nerviosismo y habló. Dobby sabe que Harry Potter es un gran mago, pero está preocupado por su amigo. El amigo de Harry Potter es amigo del malvado amo de Dobby. De repente, Daphne recordó por qué ese elfo, Dobby, le resultaba tan familiar. Solía trabajar para los Malfoy. Eso significaba que el diario de segundo año lo había colocado Lucius Malfoy. Harry había sido deliberadamente vago en esa parte, pero tenía todo el sentido. Se arrodilló para mirar a Dobby a los ojos y comenzó a hablar con toda la suavidad posible. Yo también te recuerdo. Solías trabajar para los Malfoy, ¿verdad? Lamento que no te hayan tratado muy bien. Harry me contó cómo lo ayudaste con el diario y las branquialgas. Eso fue muy valiente. No creo que yo hubiera podido ser tan valiente. Cuando sus palabras se asimilaron, Dobby comenzó a llorar de inmediato. Merlín, este elfo estaba emocionado. Daphne miró a Harry y vio que estaba haciendo todo lo posible por no reír. Dobby lo siente. Ahora Dobby ve que Greenie, el personaje de Harry Potter, es una bruja buena y amable. Ella y la hermana de Greenie siempre fueron amables con Dobby. Los malos amos de Dobby siempre fueron más amables cuando los Greenie estaban allí. Dobby solo tenía miedo por Harry Potter. Está bien, Dobby, intervino Harry. Daphne conoce a los Malfoy, pero definitivamente es mi amiga y confío en ella. Sin embargo, aprecio que te preocupes por mí. Entonces, ¿crees que puedes ayudar con el basilisco? La expresión de Dobby cambió y volvió inmediatamente a la tarea que tenía entre manos, estudiar al basilisco. Dobby puede ayudar, pero necesitará la ayuda de un elfo más. Dobby cree que hay uno en Hogwarts que puede hacerlo, pero, Dobby dejó de hablar de repente y comenzó a tirarse nerviosamente de las orejas antes de continuar. Requerirá la ayuda de Harry Potter. Harry imitó la acción de Daphne antes y se arrodilló para mirar a la elfa a los ojos y comenzó a hablar con mucha calma, muy lentamente. Está bien, Dobby. Solo dime qué necesitas. Si puedo hacerlo, lo haré. Dobby dejó de castigarse y se volvió decidido, animado por las palabras de Harry. La serpiente es muy grande, así que Dobby necesitará otro elfo libre para ayudar si Harry Potter no quiere que el director lo sepa. Hay otro en el castillo. Harry Potter recuerda a Winky. Harry asintió y esperó a que continuara. Winky está trabajando en Hogwarts, pero no le gusta estar libre. Dobby intenta ayudarla, pero ella sigue muy triste, bebe mucha cerveza de mantequilla. No podrá ayudar a menos que sea más feliz y deje de beber. Para ser más feliz, necesita tener un amo. Dobby miró nervioso a Harry, claramente estaba a punto de llegar a la parte difícil. Continúa, dijo Harry. Dobby le ha hablado muchas veces a Winky sobre el gran Harry Potter y ella lo admira mucho. Si Winky estuviera unida a Harry Potter, Winky sería feliz y podría ayudar a Harry Potter en Hogwarts. Harry miró a Daphne, claramente perdido en cuanto a las implicaciones de tal cosa y necesitando ayuda. Ella estaba feliz de complacerlo. Creo que tu idea es buena, Dobby, pero para ser la elfa de Harry Potter tendrá que dejar de beber y demostrar su valía. Creo que ayudarte con la serpiente definitivamente demostraría que es digna de ser la elfa de Harry Potter. Dobby ahora saltaba frenéticamente y asentía con la cabeza, su calma forzada había desaparecido y se había olvidado. Dobby está de acuerdo con la señorita Greenie. Dobby hablará con Winky y está seguro de que Winky querrá ayudar. Winky podrá ayudar a Dobby una vez que deje de beber. Daphne intentó mantener la calma. Su padre iba a estar muy contento con ella.
¿Crees que podrá ayudar el próximo sábado por la noche? Una vez más, recibió un asentimiento frenético y le hizo un gesto de aprobación mucho más calmado a Harry para que retomara la conversación. Está bien, Dobby. Ve y habla con Winky, pero asegúrate de que sepa que esto es un secreto. Te llamaré mañana por la noche para ponerte al día. ¿De acuerdo? Otro asentimiento frenéticamente feliz. Bien. Gracias por ayudarme y muchas gracias por venir a verme en mitad de la noche. Significa mucho para mí. Un Dobby extasiado rápidamente se aferró a las piernas de Harry en un abrazo y luego, inesperadamente, se aferró a las de Daphne antes de alejarse bruscamente. Nunca hay un momento aburrido contigo, Harry, bromeó Daphne mientras se dirigían a la entrada y comenzaban a caminar de regreso al túnel. Supongo que deberíamos hablar sobre el desglose de los ingresos por la venta de basiliscos. Yo propondría una división 60-40 de los ingresos netos después del costo de la cosecha. Mi padre estará encantado de proporcionar una contabilidad de todos los costos, así como de los ingresos por ventas. Harry respondió rápidamente está bien con un encogimiento de hombros y sin perder el ritmo. Daphne murmuró en voz baja. Había pedido a propósito un porcentaje más alto del que merecía, suponiendo que él se opondría. En cambio, él se limitó a encogerse de hombros. Ni siquiera estaba siendo ingenuo, simplemente no le importaba. Era exasperante. Damas, no ajedrez, pensó para sí misma. Se detuvo y habló. Harry, se supone que debes negociar un porcentaje mejor después de que te haga una oferta inicial. Tú eres el mejor y te mereces más del 60%. Harry miró hacia atrás con una sonrisa confusa en su rostro. Pensé que yo era el 40%. Daphne lo fulminó con la mirada. Está bien, murmuró Harry mientras enderezaba los hombros y pretendía parecer serio. 70-30 y no aceptaré nada menos. Si eso sigue siendo injusto, dile a tu padre que te di más a propósito como un gesto de buena voluntad por ayudarme con Voldemort. Eres un idiota, pero tienes un trato, dijo Daphne con una sonrisa mientras extendía la mano para estrecharla. Ignoró a propósito el hecho de que ella era la idiota que negoció una participación del 60% al 30%. Es un placer hacer negocios contigo, dijo Harry mientras le estrechaba la mano. ¿Cuándo podrás hablar con tus padres? Les enviaré una carta mañana y veré si pueden venir al castillo el sábado para hablarlo. Les diré que se trata de una gran oportunidad de negocio. Ahora que el basilisco está en juego, ni siquiera será una mentira. Entonces tú y yo podemos encontrarnos el sábado por la noche, cuando Dobby y Winky, con suerte, puedan transportar la serpiente. También podremos resolver el juramento entonces. Harry asintió con la cabeza en señal de acuerdo con el plan. Solo asegúrate de que donde quiera que hables con ellos no haya retratos. Le cuentan todo a Dumbledore. Inteligente. Jamás se me habría ocurrido. Había vivido en el castillo durante más de 5 años y nunca había considerado mirar sus palabras frente a un retrato. Llevar una vida aburrida la había llevado a esa despreocupación, que tendría que terminar ahora. Relacionarse con Harry Potter era todo menos aburrido. Finalmente, lograron subir por la tubería y salir del baño. Harry le dio las gracias a Myrtle, que había evitado diligentemente que alguien entrara mientras estaban en la cámara. Harry incluso le dijo que volverían el sábado, lo que provocó que Myrtle sonriera tímidamente mientras se despedía de ellos. Incluso fue amable con Daphne. Extraño. Mientras se dirigían al pasillo, Harry rápidamente los metió bajo su capa y sacó el pergamino desgastado, golpeándolo con su varita y susurrando. Juro solemnemente que no estoy tramando nada bueno. De repente, el pergamino cobró vida y se reveló como un mapa de Hogwarts que enumeraba meticulosamente la ubicación de todos los que estaban adentro. Definitivamente no es aburrido, pensó Daphne mientras avanzaban silenciosamente hacia las mazmorras. Capítulo 6. Quédate a mi lado. Para Daphne, estudiar runas antiguas antes del mediodía siempre había sido una tortura. Por muy interesante que fuera el tema en esencia, resultaba muy aburrido. Era crucial para cualquiera que quisiera obtener una comprensión más profunda de la magia, pero una materia tan centrada en la memorización y la traducción siempre sería una tarea ardua. No haberse ido a la cama hasta las 4 de la mañana y luego tener que soportar el interrogatorio petulante de Tracey durante el desayuno sobre dónde había estado solo se sumó a la tortura. Podría haber jurado que Astoria no dejaba de sonreírle desde la mesa de Hufflepuff también, pero puede que simplemente estuviera paranoica.
Por lo general, no llegaba temprano a Runes, pero hoy había hecho una excepción en parte para terminar con las preguntas de Trafei, pero lo más importante era tener tiempo para escribirles a sus padres. Como era miércoles y necesitaba hacer arreglos para reunirse con ellos el sábado, era imperativo que esto se enviara lo más rápido posible sin levantar sospechas. Pensó brevemente en solicitar llamarlos por la red Flu, pero se dio cuenta de que cualquier habitación con una red Flu funcional también probablemente contuviera un retrato. Esto era demasiado importante, no podía correr el riesgo. Ari sabía más sobre este tipo de cosas y ella sabía que debía seguir su consejo. Tenía la sensación de que él tenía que aprender de la manera difícil y estaba decidida a no cometer el mismo error. Después de tomar su asiento habitual al frente, comenzó a escribir. Queridos padre y madre, ha surgido una oportunidad de negocio extraordinaria para nuestra familia y me gustaría hablar con ustedes dos lo antes posible sobre cómo proceder. Espero que puedan venir a Hogwarts el sábado para que podamos hablarlo en persona. Por favor, responda lo antes posible si podemos reunirnos el sábado. Lo que necesito hablar con usted requiere una decisión rápida y agradecería enormemente su opinión. Tu devota hija, Daphne PD. Por favor, pídale a papá que se asegure de tener un espacio muy grande disponible en uno de nuestros lugares de almacenamiento. Si se presenta la oportunidad, la entrega podría realizarse el sábado por la noche. Se sintió mentalmente miserable por el tono formal y frío que había usado deliberadamente al dirigirse a sus padres, pero sabía que eso aseguraría que cambiaran cualquier plan que tuvieran para poder reunirse el sábado. Recordó cómo pensó que era una broma cuando su madre la sentó el día antes de partir hacia Hogwarts por primera vez y le dio instrucciones explícitas. Tu padre y yo sabemos que te hemos enseñado cómo debes actuar en público, pero nunca olvides que sabemos que esa no eres tú. Si alguna vez me envías una carta y me llamas querida madre o alguna otra tontería por el estilo, sabré que o bien has perdido el rumbo o que hay algo muy importante que debes abordar. Mamá, ¿sabes que yo nunca? Su madre la detuvo inmediatamente. Déjame explicarte, Daphne. Si alguna vez me llamas así en privado, tu padre y yo estaremos en Hogwarts en un instante, pero no porque pensemos que te estás convirtiendo en uno de ellos. Siempre es una posibilidad, pero sabemos que te hemos criado mejor que eso, sabemos que tú eres mejor que eso. Estaremos allí porque significará que nos necesitas y siempre, siempre, estaremos allí para ti y para Astoria. Entonces, ¿es un código? ¿Necesito algo? Preguntó Daphne. Exactamente, respondió su madre. O bien te has convertido en una idiota insoportable y tenemos que hacerte entrar en razón lo antes posible, o necesitas hablar con nosotros urgentemente y quieres ser discreta. Mamá, estás siendo paranoica, respondió Daphne condescendientemente en ese momento. Simplemente complace a tu madre y recuerda, por favor, Daphne. Daphne asintió rápidamente para poder centrarse en asuntos mucho más importantes. Había recibido su varita el día anterior y necesitaba desesperadamente volver a admirarla e imaginar todos los hechizos brillantes que lanzaría en unos días. Amaba a su madre, pero a veces simplemente no entendía lo que era importante. Daphne, de 16 años, sonrió al recordar lo brillante que era su madre y lo idiota que era Daphne, de 11 años. Sus recuerdos se vieron interrumpidos cuando alguien se sentó a su lado. Su cabeza se giró instintivamente para ver a Granger. Otra vez. Brillante. Buenos días, saludó a Daphne sin preámbulos e inmediatamente comenzó a sacar su libro de texto y su pergamino. A diferencia de ayer, no le dedicó ni un segundo pensamiento a Granger mientras escuchaba al profesor Babbling hablar monótonamente sobre algo relacionado con las runas. Estaba demasiado cansada y demasiado preocupada con el proyecto de Harry como para descifrar de qué estaba hablando Babbling o qué estaba tramando Granger. Además, en los pocos días que llevaba con Harry se dio cuenta de que si Hermione tramaba algo, simplemente le preguntaría. Daphne había aprendido a la fuerza que Harry había perdido toda la paciencia con la gente que jugaba y Granger siempre le había parecido alguien que expresaba sus pensamientos y opiniones sin filtros. Además, estaba cansada. Muy cansada. Daphne estaba pensando si debería regresar a las mazmorras para echarse una siesta rápida o ir a almorzar después de enviar su carta cuando un golpecito en el hombro la sacó de sus pensamientos. Granger. Brillante. Me preguntaba si te gustaría empezar a reunirte con nosotros en una especie de grupo de estudio informal. Quizás los lunes por la noche en la biblioteca. Daphne se quedó mirando. Estaba muy cansada y muy confundida.
Estaba claro que el silencio de Daphne había comenzado a incomodar a Granger, y cuando Granger se sentía incómoda, divagaba. Pensé que sería bueno tener a alguien más con quien trabajar y hablar de aritmancia y runas. A mis amigos realmente no les interesan, en absoluto, ese tipo de cosas y pensé que sería útil, mientras Daphne escuchaba, más o menos, a Granger, recordó lo que Harry había dicho. Daphne y su familia habían aprobado el examen de Granger. Granger confiaba en ella. ¿Realmente podía querer a alguien inteligente y confiable con quien estudiar aritmancia y runas? Damas, no ajedrez, pensó antes de intervenir. Me gustaría que fuera Hermione. Entonces a las 7 el lunes. ¡Genial!, respondió Hermione. Estaba pensando que podríamos hacer un repaso rápido de todo lo que hemos cubierto este trimestre y luego diseñar un cronograma de estudio para adelantarnos un poco al plan de estudios de este año. Sé que los éxtasis no son hasta el año que viene, pero ambos sabemos que no falta mucho y es importante. De repente, Hermione se detuvo y miró nerviosa a Daphne. Lo siento. Suelo divagar cuando estoy emocionada. Es agradable hablar con alguien que está interesado en este tipo de cosas y yo solo. Está bien, Hermione, intervino Daphne. Lo entiendo. Si intentara hablar con mi amiga Tracey sobre aritmancia, probablemente saltaría de la torre de astronomía. Hizo lo posible por restarle importancia, pero Daphne también lo estaba esperando con ansias. Malditos Gryffindors. Está bien, respondió Hermione con una sonrisa. Nos vemos el lunes. A pesar de sus instintos aprendidos, Daphne sonrió y se despidió con la mano. Maldita sea. Gryffindors. Realmente sería bueno tener a alguien con quien repasar el material. A pesar de que ocasionalmente se sentaban en su mesa con Astoria a lo largo de los años, los Hufflepuff como grupo todavía parecían tenerle miedo y, por regla general, los Ravenclaw eran molestos. Además de Granger, eso dejaba a la única otra Slytherin en la clase como una posible compañera de estudio y eso estaba fuera de cuestión. No había forma de que ella pasara voluntariamente más tiempo del absolutamente necesario con ella. ¿A qué estás jugando, Daphne? Parkinson. No estoy segura de lo que estás hablando, Pansy. Daphne no tenía tiempo para eso. Tenía cartas que enviar y siestas que tomar. Estoy hablando de tu nuevo compañero de estudios. Ella debería haberlo sabido. Bueno, a veces, cuando dos personas toman la misma clase, les resulta útil repasar juntos, ya que les proporciona una perspectiva diferente y también una retroalimentación valiosa sobre... Cállate, Daphne. ¿Sabes de qué hablo? Si querías un compañero de estudio, debiste haberme preguntado a mí, no a ese estirado Gryffindor. Esto era muy agotador, después de 6 años en la escuela, estas líneas invisibles eran muy agotadoras. Ella y Hermione solo iban a estudiar en la biblioteca. Quería gritar si crees que eso es malo, también estoy tratando de destruir a tu amo, pero se contuvo porque no sería prudente. Lo mejor era seguir con la estrategia estándar. Insultar. En realidad, espero aprender más con un compañero en lugar de enseñarle a un estudiante de recuperación. ¿Qué? No lo entiendo. Exactamente. Pansy parecía confundida cuando Daphne escuchó risas ahogadas detrás de ella. Miró hacia donde estaban Bones, Finch, Fletchley y Abbott, que todavía estaban empacando y disfrutando del espectáculo. Dejaron de sonreír inmediatamente cuando los miró y rápidamente abandonaron la habitación. ¿De verdad era tan aterradora? Tendría que preguntarle a Harry. Se volvió hacia Pansy y vio que su confusión se estaba transformando en ira. Rápidamente recogió sus cosas y comenzó a salir del aula. Tengo una carta que enviarte. Te veré en el almuerzo, Pansy. Definitivamente una siesta en lugar de un almuerzo, pensó mientras se dirigía rápidamente a la lechucería, ignorando el llamado de Pansy para que regresara. La respuesta de sus padres llegó durante el desayuno del día siguiente. El mensaje codificado de Daphne pidiendo discreción había sido recibido alto y claro cuando su madre le informó que no solo habían hecho arreglos para encontrarse con ella el sábado, sino que la llevarían a Hogsmeade para que pudieran hablar en privado en las 3 escobas. Al parecer, sus padres desconfiaban de Hogwarts tanto como Harry. Daphne sintió que se le formaba un nudo en el estómago al darse cuenta de que lo de Harry de repente se estaba volviendo muy real. Mientras se dirigía a la mesa de Hufflepuff para avisarle a Astoria, se dio cuenta de que Harry la estaba observando sutilmente y asintió brevemente para hacerle saber que estaban listos para el sábado. Pensó que había tenido un comienzo espléndido como espía. Astoria la saludó cuando llegó. Hola, Daphne. ¿Qué te pasa?
Recibiste una carta de mamá y ahora vienes caminando hasta aquí de forma extraña. Tal vez lo del espionaje no había tenido un comienzo espléndido. No pasa nada y no estoy actuando de forma extraña, Tori, mintió. Solo quería avisarte que mamá y papá estarán aquí el sábado. Necesitan hablar conmigo sobre algunas cosas relacionadas con el negocio. Astoria hizo una mueca. No pasa nada, solo es aburrido. Sí, exactamente. Extremadamente aburrido. Daphne volvió a cambiar de opinión, era muy buena espiando. Agarró un trozo de tocino y miró hacia atrás para ver que su hermana ahora lucía una gran sonrisa. Astoria se inclinó hacia el oído de Daphne y susurró: ¿Vas a contarles sobre Harry? Daphne se atragantó y comenzó a toser violentamente, atrayendo miradas de quienes la rodeaban mientras rápidamente tomaba una bebida para aclararse la garganta. ¿De qué estás hablando? Susurró una vez que pudo respirar de nuevo. Tracey me lo contó todo, respondió Astoria con aire de suficiencia. Ah, el otro idiota. Iba a matar a Tracey. Tracey no tiene idea de lo que está hablando. ¿Y qué me dices de la nota que te dio? ¿Y por qué estuviste fuera hasta las 4 de la mañana la otra noche? Bien. Tracey tiene una idea de lo que está hablando. Estuve fuera después del toque de queda, pero eso no tiene nada que ver con Potter. Daphne podía salvar esto, había hecho un buen trabajo negándole todo a Tracy hasta ahora. Astoria sería un poco más dura, ya que era mucho más difícil de engañar, pero todo lo que tenían era evidencia circunstancial en el mejor de los casos. Entonces, ¿por qué te estaba mirando después de que nuestra lechuza llegó volando con la carta de mamá? ¿Y por qué le hiciste ese gesto con la cabeza cuando llegaste hasta aquí? Era muy mala espiando. Se quedó mirando fijamente la mesa mientras luchaba desesperadamente por pensar en algo, cualquier cosa que decir. Odiaba que la tomaran por sorpresa y odiaba ocultarle cosas a su hermana. Antes de que pudiera responder, sintió la mano de su hermana en su brazo. Astoria seguía sonriendo, pero ahora lo hacía de forma cálida y sincera. Comenzó a susurrar de nuevo. No volveré a molestarte. Prometo no decírselo a nadie y sabes que Tracey tampoco lo hará. Creo que es realmente genial. Tiene suerte. Daphne se conmovió con las palabras de su hermana a pesar de que se trataba de su falso romance. De repente se le ocurrió una idea muy Slytherin. Necesitaba hablar con Harry para asegurarse de que estuviera de acuerdo, pero hasta entonces, intentaría seguirle el juego sin confirmar ni negar nada. Gracias, Tori, susurró mientras rodeaba los hombros de Astoria con un brazo y la apretaba. Acabamos de pasar un tiempo conociéndonos, eso es todo. No estamos saliendo ni nada. Estamos tratando de mantener el secreto hasta que descubramos qué está pasando. Es que ahora mismo todo es muy extraño. Eso definitivamente no era una mentira. Astoria asintió como si lo hubiera entendido todo. Daphne tomó una tostada y comenzó a planear una estrategia para lidiar con Tracey. Le daría los mismos datos vagos que le había contado a Astoria y dejaría que ella completara los espacios en blanco. Eso la ayudaría hasta que pudiera hablar con Harry el sábado por la noche. El resto del jueves y viernes transcurrieron relativamente tranquilos, lo cual fue inesperado. Tracey había sido implacable en su intento de averiguar si algo estaba pasando, pero ahora que Daphne había confirmado, en cierto modo, sus sospechas, ella y Astoria habían permanecido en silencio. A pesar de sí misma, Daphne tenía que saber por qué Tracey había dejado de acosarla de repente. Le preguntó a Tracey al respecto mientras caminaban hacia la entrada de Hogwarts para encontrarse con sus padres. No te enojes cuando te lo diga, ¿de acuerdo? ¿Por qué carajo me enojaría? Porque a veces puedes estar a la defensiva y ser sensible. No soy sensible, dijo entre dientes, dándose cuenta inmediatamente de que estaba confirmando la afirmación de Tracey. Está bien, a veces puedo ser un poco sensible al tacto. Vamos, no me enojaré. Pero date prisa. No quiero que mis padres se enteren. De repente, Tracey se puso seria. Te preocupas mucho por la felicidad de los demás. Yo, tus padres, Astoria, especialmente Astoria, pero no te importa nada de ti misma. Creo que en realidad buscas razones para evitar a otras personas y, posiblemente, disfrutar. Daphne pensó que no era tan grave. Tracey y su familia prácticamente le habían rogado durante años que se relajara. Incluso su padre le decía constantemente que tenía muchos años para preocuparse por el negocio familiar y que podía relajarse un poco. No quiero añadir más razones para no hacerlo, continuó Tracey, y su voz se fue haciendo más tranquila.
Así que no voy a presionarte para que me des información ni a molestarte demasiado. Lo habría hecho si se tratara de otra persona, pero dado quién es, ya habrá suficientes razones para que te retractes. Astoria y yo hablamos y ambas queremos ayudar contra los otros idiotas, no ser parte de ellos. Gracias, Trace. Eso, bueno, significa mucho. No espero que no me molestes en absoluto, pero aprecio que lo intentes, y que no hables de ello delante de nadie más. Tracey asintió. Por supuesto. Como sabes, puedo ser una excelente Slytherin cuando así lo deseo. Continuaron su caminata en silencio mientras Daphne pensaba en lo mucho que su falso novio estaba uniendo a su familia y amigos. Realmente esperaba que Harry estuviera de acuerdo con su plan. Pero hay algo, oyó que Tracey decía con esa voz. Tracey estaba sonriendo, así que Daphne supo que la sinceridad había terminado oficialmente y que era hora de que comenzaran las tonterías. Continúa, respondió Daphne mientras se detenía y se cruzaba de brazos esperando que la idiotez saliera de la boca de su mejor amiga. Tracey había sido muy dulce, Daphne supuso que podía dejarla divertirse un poco. ¿De verdad tiene esa cabeza de gorgona montada sobre su cama? No pudo evitarlo. Oh, no era una gorgona, era un basilisco, de al menos 15 metros de largo, respondió Daphne con indiferencia mientras comenzaba a caminar de nuevo. Fascinante, respondió Tracy, claramente pensando que Daphne estaba bromeando. ¿No te lo dije? Continuó Daphne. Me encontré con Harry en la Cámara de los Secretos. Fue muy romántico, excepto por el basilisco muerto, por supuesto. Aparte de eso, el lugar tenía un ambiente real. Tracy se rió entre dientes mientras se unía a la narración. ¿Realmente mató a la bestia con sus propias manos? No seas ridícula, Tracey, continuó Daphne con autoridad. Se trata de Harry Potter, por supuesto. Utilizó la espada de Gryffindor. Obviamente, dijo Tracy arrastrando las palabras antes de estallar en carcajadas. Acabo de decirle la verdad a Tracey y ella no me creyó ni una palabra. ¿Así es como se siente Harry todos los días? Reflexionó mientras continuaban su camino hacia la entrada. Al doblar la esquina vio a sus padres al final del pasillo hablando con su hermana y, sin darse cuenta, enderezó la postura. Es hora de hacer algunos galeones y aterrorizar a mis padres, pensó mientras avanzaba por el pasillo. Capítulo 7. La trampa de los padres. Mientras avanzaba por el pasillo, el nudo en el estómago de Daphne comenzó a crecer exponencialmente. Había estado tan preocupada con todo lo que estaba sucediendo los últimos días que fue fácil distraerse rápidamente cuando comenzó a pensar en esta próxima reunión con sus padres. Le había dicho a Harry que lo ayudaría sin importar lo que sus padres pensaran y era la verdad. Pero aunque no necesitaba su aprobación, la deseaba desesperadamente. Cuando su madre la vio, Daphne vislumbró la cálida y amorosa sonrisa que parecía reservar solo para sus hijas antes de que se transformara en la versión pública más formal. Daphne necesitó toda su fuerza de voluntad para no echarse a correr, envolverse en los brazos de sus padres y soltar todo. No es el momento ni el lugar, Daphne, escuchó a sus padres repetir en sus pensamientos y su determinación se fortaleció. Se conformó con aumentar ligeramente el ritmo. Cuando llegó junto a su madre y se abrazaron, se dio cuenta de que el jefe de su casa también estaba allí, acechando en las sombras sin ninguna razón en particular que pudiera recordar. Siempre con tanto dramatismo, reflexionó mientras él les hacía un brusco gesto con la cabeza a sus padres y agitaba dramáticamente su túnica al dejarlos. Escuchó a su padre murmurar en voz baja "Hit" en voz baja y el nudo se aflojó un poco. Lady G, Lord G, es un placer volver a verlos, oyó que Tracey decía en un tono demasiado aristocrático antes de hacer una reverencia dramática y sonreír, sonriendo de verdad. Idiota, reflexionó Daphne mientras el nudo se aflojaba de nuevo. Después de abrazarlos formalmente, Tracey continuó. Me despido ahora, como siempre, es un placer verlos. El tono pretendía sonar poco sincero, pero Daphne sabía que Tracey hablaba en serio. Tracey inesperadamente la abrazó también y le susurró al oído. Cuéntales sobre Harry. Les parecerá brillante, lo prometo. Ella asintió con la cabeza en el hombro de Tracey y sonrió. El nudo desapareció. Mientras caminaban hacia el carruaje para su viaje a Hogsmeade, Daphne se dio cuenta de que Astoria todavía caminaba con ellos. Su mente se puso en marcha desesperadamente pensando en cómo evitar que ella los acompañara. Era imperativo que Astoria no supiera nada sobre lo que había planeado. Astoria, ¿qué estás haciendo? Dijo mientras dejaba de caminar, obligando a su hermana a detenerse también.
Te dije que íbamos a hablar de negocios. Odias esas cosas. Astoria se encogió de hombros con indiferencia. No tengo nada mejor que hacer. Si me voy, puedo tomar una cerveza de mantequilla y pasar tiempo con mamá mientras tú y papá hablan de cosas importantes. Daphne se dio cuenta de que su madre iba a intervenir, pero respondió rápidamente para evitarlo. Astoria era demasiado inteligente. Se daría cuenta de que no se trataba de una simple discusión de negocios si su madre intentaba ayudarla. Odiaba jugar con la naturaleza bondadosa de Astoria, pero era lo único que se le ocurría hacer. Tomó la mano de su hermana, la apartó de sus padres y comenzó a hablar en voz baja. Una vez que terminemos con los asuntos, les contaré sobre Harry. Creo que sería mejor si estoy sola allí. Astoria respondió con una pequeña sonrisa y asintió. Daphne sintió simultáneamente calidez en el corazón y pesadez en su conciencia, pero sabía que era lo mejor. Daphne amablemente me recordó que no he comenzado mi proyecto de pociones, dijo Astoria mientras miraba a Daphne con fastidio. Creo que será mejor que me quede y trabaje en eso. Mientras Astoria abrazaba a su familia para despedirse, Daphne de repente se dio cuenta de lo excelente mentirosa que era su hermana y de lo mucho mejor que era espiando. Cuando el carruaje empezó a moverse, ella empezó a hablar antes de que su padre la interrumpiera. Tu madre y yo hemos echado mucho de menos estos paseos a Hogsmeade. Por favor, complace a tus padres y deja las conversaciones serias hasta que estemos a la hora del almuerzo, Daphne. Por supuesto, padre, respondió Daphne, que había recibido con agrado el mensaje de su padre. Se reprendió mentalmente por ser tan impulsiva. Esto era demasiado importante como para no tomar todas las precauciones posibles. El trayecto de 15 minutos hasta Hogsmeade pareció una eternidad y el nudo rebelde volvió con toda su fuerza. Finalmente llegaron y fueron escoltados hasta su habitación privada. Mientras les traían la comida, Daphne respiró profundamente e inexplicablemente pensó en Harry, confesando por qué vestía ropa tan horrible. De todas las cosas que había compartido, Daphne se dio cuenta de repente de que esa era, con diferencia, la que más coraje le había exigido. El nudo seguía ahí, pero ella se armó de valor para ignorarlo obstinadamente. Tan pronto como finalmente estuvieron solos, su padre se dirigió rápidamente a la entrada y colocó un hechizo de bloqueo en la puerta mientras su madre colocaba simultáneamente un hechizo de privacidad en la habitación. Cuando su padre volvió a sentarse, habló. Por favor, ve al grano, Daphne. Tu carta francamente nos aterrorizó a tu madre y a mí. Daphne se rió nerviosamente y comenzó. En primer lugar, no estoy en peligro inmediato y Astoria tampoco. Las expresiones de sus padres se relajaron visiblemente y su padre asintió para que continuara. Era hora de llegar al meollo del asunto. Harry Potter me ha pedido que intente ayudar en la guerra, para derrotar a ya saben quién. Todavía no me ha dado los detalles sin un juramento, pero en esencia lo que ha estado diciendo el profeta es verdad. Él es el elegido. Ella continuó rápidamente. Él tiene una idea que cree que podría acabar con ya sabe quién, pero necesita ayuda con la teoría y el desarrollo. Puede que no funcione, pero él sabe que yo estoy entre las mejores de nuestra clase y cree que puedo ayudar con lo que tiene en mente. Supongo que ha estado prestándonos atención a mí y a Astoria a lo largo de los años y ha investigado un poco sobre nuestra familia. Él cree en mí, cree en nuestra familia y está pidiendo mi ayuda. Observó a su padre mientras bebía un sorbo de café antes de responder. ¿Entonces estás pidiendo nuestra aprobación para ayudar al señor Potter? Daphne consideró brevemente mentir y decir que sí a la pregunta, pero de inmediato desechó el pensamiento. Damas, no ajedrez volvió a aparecer en sus pensamientos mientras miraba deliberadamente a sus padres a los ojos y respondía con sinceridad. No. Ya acepté ayudar, pero le dije que necesitaba informarle y, con suerte, recibir su ayuda y consejo. Aceptó. Vio un atisbo de sonrisa en el rostro de su madre mientras asentía con la cabeza en señal de aprobación. Observó cómo su padre se quitaba las gafas y comenzaba a limpiarlas metódicamente con su pañuelo. Era la costumbre de su padre cuando ordenaba sus pensamientos y Daphne esperó pacientemente su respuesta. Yo era prefecto en Hogwarts. ¿Te lo dije alguna vez? Esperó a que Daphne negara con la cabeza antes de continuar. Estaba de patrulla en mi 5º año y me encontré con un Gryffindor de primer año que también era sangre pura. Habían pasado solo unos días desde que había empezado el curso. Se había perdido cuando regresaba de la biblioteca y había salido después del toque de queda por accidente. Estaba siendo acosado y amenazado por 3 Slytherin de 7º año. El típico acoso de sangre pura.
3 contra 1, experiencia de nivel éxtasis contra alguien que literalmente acababa de aprender lumos. Vergonzoso. Hizo una pausa para tomar otro sorbo de café. Lo llamaban traidor a la sangre y se burlaban de sus padres diciéndole que iban a darle una lección, todos los insultos habituales. Me di cuenta de que estaba aterrorizado, pero se mantuvo firme con su varita apuntándolos. Su brazo temblaba, no había aprendido ningún hechizo que pudiera ayudar, pero no se rindió. Esperó hasta que terminaron, los miró directamente a los ojos y nunca lo olvidaré, dijo. Bueno, al menos no soy un idiota. Su padre hizo una pausa y sonrió antes de continuar. Ninguno de ellos se había dado cuenta de que yo estaba allí antes de que él lo dijera, honestamente no estaba segura de qué hacer. Estaba en una de mis primeras patrullas y sabía que debía castigarlos, pero eran alumnos de 7º año de mi propia casa. Sabía lo que debía hacer, pero tenía miedo de hacerlo. Una vez que dijo eso, me di cuenta de lo valiente que era y de lo cobarde que yo estaba siendo. No pude evitarlo, comencé a reírme. Finalmente, les quité 40 puntos a mi propia casa y les di a cada uno una semana de detención. Estaban muy enojados conmigo y me enteré de eso durante semanas después, pero no me importó. Si él podía hacerles frente, yo también podía. Después de todo, ellos eran los idiotas. Daphne se rió a pesar de sí misma, muy orgullosa de su padre, que entonces tenía 15 años. El mantra constante que su padre le había dicho a Astoria y a ella desde que eran niñas era no seas idiota. Nunca había considerado su origen, pero ahora sabía de dónde venía. De repente, se le ocurrió una idea. ¿Era el padre de Harry? Su padre negó con la cabeza y continuó. No es James Potter, pero te pareces, creo que su hijo también es un Gryffindor de tu año, su nombre era Frank Longbottom. De todos modos, acompañé a Frank de regreso a Gryffindor y creo que me convertí en una especie de héroe para él. Siempre sonreía y me saludaba con la mano cuando me veía y nos hicimos verdaderos amigos a pesar de la diferencia de edad de 4 años. Seguimos en contacto incluso después de que terminé Hogwarts y realmente nos reconectamos después de que él se graduó, nos reuníamos cada mes más o menos para ponernos al día. Su padre quiso continuar, pero la voz se le quedó atorada en la garganta porque las emociones parecían dominarlo. Su madre le puso una mano en el brazo y le apretó para tranquilizarlo. El simple acto pareció ser suficiente, ya que se recompuso y continuó. No estoy segura de cuándo cambió, pero en algún momento la adoración al héroe pasó de Frank a mí. Se convirtió en Auror nada más salir de la escuela y estaba en una organización secreta dedicada a luchar contra ya saben quién. Siempre que nos encontrábamos, mencionaba lo mucho que el apoyo público de mi familia ayudaría a la causa y yo siempre decía que lo pensaría. Al final dejó de preguntar. Nunca dijo nada, pero podía ver lo decepcionado que estaba conmigo. Entonces ocurrió el milagro de los Potter. Tu madre y yo nos sentimos muy aliviadas y me di una palmadita en la espalda por ser lo suficientemente inteligente como para no involucrarme. No conocíamos muy bien a los Potter y, para mi vergüenza, mi alegría por el fin de la guerra hizo que sus muertes fueran casi una ocurrencia de último momento. Su padre hizo una nueva pausa y Daphne se sorprendió al ver lo viejo que de repente parecía su padre. Todo esto sucedió el 31 de octubre y teníamos previsto encontrarnos con Frank y su esposa Alice para almorzar el 2 de noviembre. No podía esperar a que llegara ese almuerzo para celebrar con ellos y tener la oportunidad de hablar de cualquier cosa que no fuera la guerra, pero nunca aparecieron. Daphne nunca había visto llorar a su padre, pero se dio cuenta de que estaba a punto de hacerlo. Nunca lo había visto tan perdido, tan vulnerable. Fuera lo que fuese lo que esperaba de esta conversación, no era eso. Se preguntó si debería decir algo para romper el silencio cuando su madre se hiciera cargo de la historia. Frank y su esposa fueron atacados por mortífagos el día después de que ya sabe quién fuera derrotado. Estaban enojados y se desquitaron con los Longbottom porque desafiaron públicamente a ya sabe quién. Los torturaron hasta la locura usando la maldición Cruciatus frente a su hijo Neville. Fue absurdo y horrible, el máximo acto de cobardía. Todavía están vivos en San Mungo, pero sus mentes han desaparecido. De repente, algo hizo clic en Daphne. Allí es donde vas todos los años el 2 de noviembre, San Mungo. Su madre esperó a ver si su padre respondía. Cuando él permaneció en silencio, ella continuó. Siempre vamos primero a Florean Fortescue. Alice siempre fue un poco golosa y era su lugar favorito para que nos reuniéramos como parejas, luego los visitamos en el hospital.
Daphne pensó inmediatamente en Neville Longbottom y los insultos que había recibido de sus compañeros de casa y, sobre todo, del profesor Snape a lo largo de los años. Se preguntó vagamente si era posible que la recusaran como estudiante de sexto año. Su padre se sumó de repente a la conversación, el acero y la determinación habían regresado a su voz. ¿Prometes que serás inteligente y harás todo lo posible para evitar cualquier riesgo? Sí, señor, respondió ella. ¿Y también mantendrás a Astoria fuera de esto? Por supuesto, respondió ella asintiendo. Bien. Ahora dime cómo podemos ayudarte tu madre y yo. Daphne pasó las siguientes 2 horas contándole detalles de las conversaciones que había tenido hasta el momento con Harry, evitando deliberadamente todo aquello que creía que Harry no quería que se compartiera con él. Habían terminado de pensar en la redacción adecuada del juramento de sangre cuando su padre habló. Excelente. Ahora, por favor, dígame por qué pasé todo el día de ayer vaciando un almacén. Daphne sonrió y tomó nota mental de guardar las reacciones de sus padres como recuerdo para más adelante en su pensadero. Si todo va bien, 2 elfos domésticos te entregarán un basilisco esta noche. ¿Hablas en serio? Sí, señor. ¿Qué tan grande? A unos 50 pies. ¿Lo has visto? Sí, señor. ¿Y cómo está muerto? Harry lo mató. Cuando tenía 12 años. Con la espada de Gryffindor. Bien, murmuró su padre antes de salir rápidamente de la habitación. Su madre permaneció en silencio, procesando la noticia de Daphne. Su padre finalmente regresó con una botella de whisky de fuego y 3 vasos. Daphne observó cómo servía 2 vasos y sus padres bebieron rápidamente el contenido. ¿Cuáles son los términos acordados? Nos quedamos con el 30% de los ingresos netos después de los gastos de cosecha y distribución. Su madre intervino. Es muy generoso por parte del señor Potter, dado que él realmente lo mató. Sacudió la cabeza con incredulidad antes de continuar. ¿Estás aprovechándote de la situación, Daphne? Daphne negó con la cabeza y decidió no compartir que la participación original de la familia era del 60% antes de convencer a Harry de que no lo hiciera. Harry es consciente, aceptó el porcentaje más alto como un gesto de buena voluntad por ayudar a ya saben quién. Su madre continuó. ¿Cuánto tiempo llevas hablando con el señor Potter? La pregunta confundió a Daphne, pero respondió. Desde el domingo pasado. A juzgar por tu expresión cuando hablas del chico, parece que te has encariñado bastante con él. Daphne miró a propósito la mesa mientras respondía. Lo que dijiste sobre los Longbottom, ¿por qué los admirabas? Es la misma razón por la que necesito ayudar a Harry. Él ha pasado por mucho, hay tanto que no he compartido que él ha hecho, tantas veces ha luchado cuando no tenía ninguna posibilidad de éxito, pero lo hizo de todos modos. Es brillante, pero por alguna razón todavía piensa que es un idiota. Eso solo lo hace más brillante. Levantó la vista y vio que sus padres le devolvían la sonrisa. Su corazón se alivió, el nudo que tenía en el estómago había desaparecido y se había olvidado. Su padre esperó a que su esposa asintiera con la cabeza antes de hablar. Por favor, dígale al señor Potter que estaremos encantados de ayudarlo en todo lo que podamos. Si se nos pide que hagamos también un juramento de sangre, ambos estaremos más que dispuestos. Daphne se secó rápidamente las lágrimas que se formaban mientras asentía con la cabeza en señal de agradecimiento. Sus padres eran brillantes. Su padre volvió a llenar los 2 vasos y también el tercero, entregándoselo a Daphne con una sonrisa. Ahora que hemos sido lo suficientemente valientes, hablemos más sobre este basilisco. Capítulo 8. No puedes comprarme el amor. Mientras Daphne esperaba a Harry fuera del baño de Myrtle, hizo todo lo posible por procesar las últimas horas. Sus padres no estaban furiosos con su decisión de ayudar a Harry e incluso le habían prometido su apoyo. Ella había previsto tener que pasar al menos 1 o 2 horas convenciéndolos de que no había perdido la cabeza, pero de hecho solo le había llevado unos minutos. El resto de la tarde la pasó hablando de lo que sabía y elaborando estrategias sobre cómo trabajar mejor con Harry dentro de los muros de Hogwarts. Su padre y su madre al principio tenían dudas, pero al final ambos estuvieron de acuerdo con su estrategia. La mirada que le dirigió su madre cuando se lo estaba explicando fue un poco desconcertante, pero rápidamente la descartó. Ahora lo difícil sería convencer a Harry. Su mente volvía una y otra vez a lo que su padre le había dicho cuando le dio un abrazo un poco menos formal y más emotivo de lo normal al despedirse. Tu madre y yo siempre pensamos que Tori era la más valiente de nosotras y lo atribuimos a que tenía menos que perder dada su condición.
Nos complace ver que nos has demostrado que estábamos equivocados. Habían pasado tanto tiempo juntos planeando estrategias que apenas tuvo tiempo de volver a Hogwarts y cambiarse de ropa para el viaje de regreso a la cámara. A diferencia de la última vez, ella realmente se puso las peores cosas que tenía. La última vez, su ego no le había permitido lucir tan descuidada, ahora se sentía estúpida por preocuparse por algo así. Cuando vio a Harry caminando hacia ella, se dio cuenta de que estaba nervioso, probablemente preocupado por cómo había ido la reunión con sus padres. Era realmente terrible para ocultar sus emociones. Pensó que podía ayudarlo con eso, pero luego se preguntó si quería hacerlo. Era bastante entrañable. Tal vez podría ayudarlo un poco para cuando hablara con todos los demás. Sin decir palabra entraron al baño y ella lo vio guardar su extraordinario mapa. Después de una breve conversación con Myrtle, en la que el fantasma había sido un poco más agradable, Daphne se encontró rápidamente en el fondo de la tubería y caminando al lado de Harry. Se dio cuenta de que él dudaba en preguntar cómo reaccionaron sus padres, así que comenzó a hablar de inmediato. La reunión con mis padres fue genial. Estaban un poco sorprendidos, pero no molestos en absoluto. Estaban orgullosos de mí y me dieron muchas ideas positivas. Ella se quedó en silencio, esperando una respuesta de Harry. Cuando él permaneció en silencio, ella continuó. Se ofrecieron a ayudarte en todo lo que pudieran. Incluso se ofrecieron a hacer un juramento de sangre para guardar tus secretos. Esperó nuevamente una respuesta, pero nuevamente se encontró con el silencio. Después de unos momentos se dio cuenta de que Harry ya no caminaba a su lado. Se detuvo y se giró para verlo a 3 metros detrás de ella, inmóvil. Así como así. Finalmente soltó. Justo como que... Se encogió de hombros y continuó. Cuando me dijiste que querías contárselo a tus padres, lo entendí, pero pensé que se pondrían furiosos. ¿Es solo que, de verdad quieren ayudar? ¿Es tan difícil de creer que la gente te siga? Dirigiste ese grupo de defensa el año pasado, ¿verdad? Los resultados de OWL que obtuvieron en comparación con los míos me pusieron furioso, para ser honesto. Y Hermione y Weasley parecen hacer todo lo posible para ayudar también. Harry recuperó un poco el sentido y sonrió. ¿Ahora la llamas Hermione? Eso no viene al caso, replicó ella. Nos estamos desviando del tema. Responde la pregunta. Harry comenzó a caminar de nuevo y respondió, con la mirada fija al frente. Es solo que, hay gente que cree en mí para hacer lo correcto y supongo que piensan que soy mágicamente poderoso, pero no siempre escuchan mis ideas. No estoy acostumbrado. ¿De verdad quieren ayudar? Eres demasiado humilde, Harry. Ahora estás tratando con 3 Slytherins, al menos finge que sabes lo que estás haciendo. Harry se rió de su broma, pero permaneció en silencio. Daphne continuó. Te dije la otra noche que creo en ti y quiero ayudarte, y mis padres creen en mí. Hizo una pausa para dejar que Harry abriera la cámara antes de continuar. Descubrir que mataste a esa cosa a los 12 años también les ayudó a creer. También derrotar a ya sabes quién cuando tenías 11 años, ahuyentar a 100 dementores, volar más rápido que un dragón, vencer en duelo a ya sabes quién y escapar después de estar bajo la Cruciatus. Está bien, soy brillante, sigamos adelante. Mantuvo la cabeza agacha, pero Daphne pudo ver que estaba sonriendo. ¿Listo para llamar a nuestros amigos elfos domésticos? Esperó a que ella asintiera y continuó. Harry apenas había terminado de decir el nombre de Dobby cuando aparecieron los 2 elfos domésticos. Daphne imaginó que habían estado sentados juntos todo el día esperando a que los llamaran. Dobby y Winky están listos para ayudar a Harry Potter y a la señorita Granger. Exclamó Dobby mientras Winky asintió nerviosamente con la cabeza detrás de él, aparentemente más asustada de Harry que del basilisco. Harry notó los nervios de la elfa doméstica y se dirigió a ella. ¿Estás bien, Winky? Te ves un poco pálida. Daphne no estaba segura de qué se consideraba pálida entre los elfos domésticos. Winky respondió con indecisión. Winky se está portando bien. Winky no ha bebido cerveza de mantequilla en 4 días. Winky quiere ser el elfo de Harry Potter y tiene miedo de fracasar. Harry se inclinó y le susurró a Daphne mientras sonreía a los elfos. No tengo ni idea de chicas, y mucho menos de elfos domésticos femeninos. Ayúdenme. Ella le respondió en un susurro. A ella no le importa lo que yo tenga que decir, quiere estar unida a ti. Solo quiero que me animes o algo así. Harry procesó su consejo y se arrodilló hasta que estuvo a la altura de los ojos del elfo. ¿Te ayudaría si nos uniéramos antes de que tomes el basilisco? Quiero que seas mi elfo incluso si esto no funciona.
Winky miró fijamente a Harry mientras Dobby inmediatamente gritó: Harry Potter es un gran mago. Y estalló en lágrimas. Por favor, tranquilízate, Dobby, y dime qué tengo que hacer, suplicó Harry. Winky ya lo está haciendo, maestro Potter. Intervino Winky. Cuando el maestro Potter dice que quiere unirse, Winky se une. Daphne notó que el miedo y el nerviosismo en Winky habían desaparecido. Winky y Dobby se llevarán a Basilisco de inmediato. Gritó prácticamente. ¿A dónde debería ir Winky después de que le entreguen a Snake? Parecía que Harry quería salir volando de la cámara inmediatamente. Afortunadamente, su padre había previsto esto y le había dado consejos sobre cómo manejarlo. Se aclaró la garganta para llamar la atención de Harry y habló. Ahora que está unida a alguien, no puede quedarse en Hogwarts. Si quieres, puede quedarse y trabajar con mi familia hasta el verano, cuando tú no estés en la escuela. Esperó a que Harry respondiera. Sí, eso es bueno. Me alegro mucho de haberte pedido ayuda a ti y a tu familia. No lo olvides, Potter, respondió ella antes de volverse para dirigirse a los elfos. Si pienso en el lugar al que debe ir el basilisco, ¿serás capaz de sacármelo de la cabeza? Si la señorita Granny les da permiso a Dobby y Winky, respondió Dobby mientras Winky sonreía y continuaba mirando a Harry. Ella rápidamente dio su permiso y los elfos estaban listos para irse. Daphne tiró del codo de Harry y se arrodilló ante Winky, llevándose a Harry con ella. Mi padre Quirus Greengrass estará allí cuando entregues el basilisco, Winky. Puedes ir a casa con mi familia y ayudarlos mientras Harry está en la escuela. Si te piden que hagas algo que crees que Harry no querría que hicieras, díselo, ¿de acuerdo? Winky sonrió y comenzó a mirar a Harry nuevamente. Sí, lo que dijo. Y bienvenido a la familia. Sí, maestro Potter, dijo Winky radiante mientras corría hacia el basilisco. Los elfos domésticos desaparecieron rápidamente con la bestia. Daphne se echó a reír. ¿Bienvenido a la familia? Intentó parecer enfadado, pero una sonrisa se abrió paso obstinadamente. Me pareció apropiado en ese momento. Te dije que no tengo ni idea de cómo tratar con las chicas, lo del elfo doméstico solo empeoró las cosas. Ella le dio un codazo juguetón en el hombro. Solo bromeaba, Harry. La hiciste sentir querida y valiosa, estuvo bien hecho. Un poco cursi, pero bien hecho. Ignoraré la parte cursi y me centraré en lo que dijiste. Bien hecho, 2 veces, respondió Harry, sonriendo levemente y mirándola a los ojos. Daphne se alegró de ver que no se quedaba mirando sus pies al aceptar su cumplido y sintió una vaga sensación de logro. Solo recuerda llamarla de vez en cuando y pedirle que te ayude con algo. Recoger algo del callejón Diagon, organizar tu baúl, algo para que sepa que la necesitas. Genial, Daphne. Jamás se me habría ocurrido. Gracias. Daphne sonrió y resistió obstinadamente la tentación de mirarse los pies. Formaban un buen equipo. Se perdió brevemente en esos pensamientos antes de que la voz de Harry la atravesara. Entonces, ¿el juramento? Bien, respondió Daphne mientras su mente se ponía en marcha y sacaba un pergamino. Se me ocurrió la redacción con mi familia esta tarde. Verás que hay notas debajo de lo que se nos ocurrió, explicando qué está cubierto y qué no. Le entregó el pergamino y continuó nerviosa. Esto es solo un punto de partida. Podemos hablar de lo que quieras cambiar. De hecho, si no haces preguntas ni sugerencias, he aprendido un hechizo para darte una bofetada. Harry se rió y le hizo un saludo burlón antes de empezar a leer. Ella podía ver por su expresión que estaba intensamente concentrado en el pergamino. Era un poco desconcertante. Ella se sorprendió gratamente cuando él sacó su propio trozo de pergamino y comenzó a tomar notas. Finalmente terminó y comenzó a hablar. Entonces, lo principal es que las únicas cosas cubiertas por el juramento son las cosas que citamos específicamente antes o después de compartir. Daphne asintió. Entonces podría decirte algo estúpido, como que mi postre favorito es la tarta de melaza. Si dijera que quiero que esté cubierto por el juramento, entonces no podrías compartirlo aunque sea información sin sentido. Exactamente, dijo entusiasmada. En realidad, él era mucho más listo de lo que dejaba ver en clase. Daphne continuó, haciendo todo lo posible por repetir la explicación de su padre. Siempre que uno de nosotros diga específicamente que es confidencial, entonces está cubierto. Esto hará que sea mucho más difícil encontrar un vacío legal que si se trata de algo específico. Mi bisabuelo una vez hizo un juramento con un socio comercial que era específico para el acuerdo en el que estaban trabajando.
El socio no compartió nada sobre el acuerdo, pero vendió lo que había aprendido sobre el negocio de mi familia a nuestros principales competidores. Y si compartimos algo pero olvidamos mencionar que es bajo juramento primero, podemos mencionarlo más tarde y estará cubierto a partir de ese momento. Correcto, afirmó Daphne. Si se compartió con otra persona antes de la corrección, obviamente no está cubierto, pero después de eso, está incluido. Bueno, tengo una pregunta más. ¿Qué pasa si alguno de nosotros comete un error? ¿Qué? Volvamos a la tarta de melaza. ¿Qué pasa si olvidaste que estaba cubierta y le mencionaste a tu hermana que era mi favorita? ¿Qué pasa? La pregunta la confundió porque la respuesta era obvia. Entonces habría roto el juramento y tendría que sufrir las consecuencias. Harry comenzó a sacudir la cabeza y de repente se puso agitado. Había hablado de muchos cambios posibles con sus padres, pero esto no se planteó. Daphne estaba desconcertada. Harry, ese es el objetivo. Si estamos de acuerdo con esto, no podemos romperlo. Tendremos que pensar en otra cosa o cancelarlo. No quiero que te castiguen por cometer un error. Y entonces todo hizo clic. Había estado pensando y discutiendo estrategias enfocadas únicamente en protegerse a sí misma y castigar a la otra parte si fallaban. Daphne de repente se dio cuenta de que Harry estaba preocupado por su bienestar tanto como por el suyo propio, tal vez incluso más. Por supuesto. Entonces, ¿quieres que el juramento se centre únicamente en la intención? Tenemos que romper el juramento a sabiendas. Exactamente. Interrumpió Harry. Podemos simplemente agregar la palabra conscientemente, ¿no? ¿Eso funcionará? Las implicaciones de un cambio así eran enormes. Tenía que confiar en que Harry no sería descuidado. Daphne de Slytherin agitaba las manos frenéticamente, imitando la palabra no en su conciencia. Miró a Harry y Daphne de Hufflepuff apareció, sonriendo y asintiendo con la cabeza de manera tranquilizadora. Sí, eso debería funcionar. Hagámoslo. ¡Genial! Hagámoslo entonces, Daphne, respondió Harry con una mirada de alivio. El juramento se hizo muy rápido y Harry parecía un poco confundido. ¿Todo bien, Harry? Una expresión de desconcierto se apoderó de mí. Sí, solo que me pareció un poco anticlimático, ¿sabes? Esperaba un gong o el sonido de las campanas de la perdición. Los magos suelen ser tan dramáticos, con un nombre como juramento de sangre pensé que recibiríamos alguna advertencia siniestra una vez que terminara. En realidad se sintió agradable, cálido. Daphne había sentido lo mismo. Imaginó que era porque el juramento se había hecho pensando también en el bienestar de la otra parte. De repente, volvió a sentir el calor y sonrió para sus adentros. Sin embargo, eso era demasiado íntimo para compartirlo. Se quedó con la explicación que le había dado su madre. Sí, mamá me dijo una vez que ese tipo de cosas se basan en los magos que están detrás de la magia. Algo sobre que los magos valoran su valor en función del tamaño de sus varitas. Me imagino que un juramento con el profesor Snape implicaría un enjambre de murciélagos o alguna otra tontería. Su comentario provocó que Harry se riera entre dientes, y que finalmente se convirtiera en una carcajada. Estaba pensando en la teatralidad del cáliz de fuego. Ahora todo tiene sentido. Dumbledore es un dramatismo total. Daphne sonrió y de repente se puso nerviosa, recordando que había una cosa más de la que hablar antes de continuar. Necesitamos decidir cómo vamos a trabajar juntos. Originalmente pensé que podríamos reunirnos en secreto, pero no creo que eso vaya a funcionar. Tracey y Astoria ya se han dado cuenta de que está pasando algo y yo soy pésima mintiendo. Cuanto más lo haga, más sospecharán que está pasando algo. Harry asintió con la cabeza. Sí, Ron no tiene ni idea, así que no te preocupes, pero Hermione ya sabe que algo está pasando. En realidad, es culpa mía. Le dije que me gustaba si ahora he desaparecido un par de veces esta semana, lo que, por supuesto, ella notó. Te vio asintiendo con la cabeza esta mañana y no pudo dejar de sonreírme toda la tarde. Está muy orgullosa de mí. Será una pena cuando le diga que no estamos saliendo. Era ahora o nunca. ¿Y si no lo hicieras? Miró a Harry y vio que la estaba mirando, esperando a que continuara. Siguió caminando con paso rápido. Astoria y Tracey ya piensan lo mismo. ¿Qué pasa si pretendemos ser una pareja? Nuestros amigos ya lo creen y están felices por ello y nos da una excusa incorporada para pasar tiempo juntos sin ellos cerca. Si todos los demás lo piensan, ni siquiera necesitaremos escabullirnos y encontrarnos.
Podemos trabajar juntos en la biblioteca si queremos, siempre y cuando usemos un hechizo de privacidad. Si alguna vez necesitamos privacidad y nos atrapan, todos asumirán que estamos besándonos o algo así. Esperó y observó cómo Harry procesaba su idea. No se echó a reír de inmediato, así que eso estuvo bien. Esa es realmente una muy buena idea, pero la gente creerá que saldremos juntos. Su instinto inmediato fue responder con un insulto. Si alguien más hubiera insinuado que no era lo suficientemente digna para salir con alguien, su respuesta habría sido rápida y cortante. Pero se trataba de Harry. Respiró hondo. Explícamelo, escupió, reprimiendo deliberadamente su naturaleza defensiva. Harry se quedó atónito. ¿No es obvio? Estás totalmente fuera de mi alcance. Eres rica, heredera de uno de los 28 sagrados, inteligente y griega. Hermosa. La última palabra fue dicha con vacilación. Ahora fue el turno de Daphne de quedarse atónita. Harry continuó. No soy idiota, sé que le gustó a muchas chicas, pero es principalmente por esa tontería del chico que sobrevivió, el elegido. Nunca caerías en esa basura. Ella debería haberlo sabido. Estás equivocado, Harry. Ahora mismo eres definitivamente un idiota. Ella se dio cuenta de que él iba a responder, pero lo detuvo antes de que pudiera empezar. Cállate y déjame terminar. Daphne hizo una pausa y trató de explicar sin explicarse realmente. Tracey y Astoria me conocen mejor que nadie. Están tan emocionadas como Hermione con la perspectiva de que salgamos y no les importa en lo más mínimo que seas el niño que sobrevivió. Si creen que eres brillante y que somos una buena pareja, entonces eso es suficiente para mí. Incluso si algunas personas son lo suficientemente estúpidas como para pensar que estoy fuera de tu alcance, pensarán que te estoy utilizando, lo cual está bien. Soy la astuta Slytherin que se aprovecha de tu celebridad y tú eres la noble Gryffindor que quiere pensar lo mejor de todos. Encaja perfectamente con su narrativa. Bien, podríamos usarlo a nuestro favor. Daphne se dio cuenta de que estaba considerando sus palabras de la misma manera que había estudiado sus notas sobre el juramento de sangre. Finalmente, su expresión cambió a una sonrisa burlona. Supongo que podría encontrar algo peor para una novia falsa. Si tú estás dispuesta, yo también. Idiota, murmuró Daphne mientras sonreía a pesar de sus buenas intenciones. Deberíamos hacerlo oficial y reunirnos mañana por la tarde en la biblioteca alrededor de las 4. Ha sido un día largo y necesito dormir toda la noche para asimilar más secretos tuyos. Harry asintió rápidamente antes de preocuparse de repente. ¿Te das cuenta de que tan pronto como hagamos esto, todos te estarán mirando? Sí, mentiría si dijera que no lo he pensado, pero si tú puedes con ello durante 6 años, supongo que yo también puedo hacerlo durante un tiempo. Como quieras, dijo Harry mientras comenzaban a caminar hacia la salida de la cámara. Pero hay una cosa importante que debemos cubrir bajo el juramento esta noche. Parecía muy serio. No puedes, bajo ninguna circunstancia, dejar que Hermione sepa que Winky es ahora mi elfo doméstico.